¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado, ya cerca del mediodía. Video que se podría decir que es la antesala de la charlita que por ahí tenemos los sábados o los domingos, un poco más larga de lo habitual. Pero bueno, como más o menos los amigos del canal ya saben, los sábados generalmente no salgo del taller, me quedo ordenando, recordando alguna cuestión, en fin, ordenando, que no viene mal, porque créanme que, bueno, dentro de mi desorden yo me entiendo, pero ya no me está gustando. Producto de lo que les comenté, bueno, estuve buscando abajo, no buscando, ordenando, estuve buscando ordenar debajo del banco y encontré esta querida tenaza que hacía un tiempo largo ya no veía, producto de que tengo el tablero principal sobre el banco, hay una luz de 10 centímetros que tengo la madera para ponerla, atornillarla y nunca lo hago, entonces cuando uno saca alguna herramienta, plum, se va alguna para abajo y queda detrás del banco. Lo mismo por ahí uno está haciendo fuerza en el banco, que se mueve, vibra y alguna se cae. Pero bueno, producto de que por ahí los clavos son cortos, en fin, eh, hay que sacar algunas unidades. Por eso implementé el tablero que ya vieron ayer, que ya lo vienen viendo hace un montón, ¿no? Pero lo mostré un poquito más en detalle porque no recuerdo si fue Franco o alguno de los Fernandos me pidió si podía mostrar un panelito del tablero. Es el tablero de herramientas de uso constante acá en el taller. Bueno, encontré esta tanta introducción para decir que entre las cosas que saqué de abajo del banco encontré esta querida tenaza que ya hacía un tiempo que no veía. Los amigos, los conocedores, como el querido amigo Miguel o el querido amigo Gregorio, ya sabrán que las herramientas mías pintadas de rojo sufrieron el síndrome de la pandemia. Pero bueno, la encontré un poquito oxidada, en la parte obviamente donde no la había pintado, y me di a la tarea de probar, dado que yo para carpintería generalmente no la uso, no, tengo varias tenazas, pero no las uso para carpintería, y si la tenaza no está orientada a ese fin, no las uso para cortar alambre. Tengo tenazas de armador. Muchos dirán, ¿cómo haces cuando estás ahí en la obra? ¿Qué hace los estribos? ¿Con qué lo atás? No, lo ato con la herramienta que corresponde. Tengo la de 3 puntos, la de medio corte, herramientas orientadas a eso. Pero bueno, otro tipo de tenazas generalmente las uso para cortar cable. Decidí afilarla un poquito para ver si lograba, bueno, que vuelva a esa condición de uso, digamos. Así que nada, vamos a hacer lo que más les gusta a todos, que es ver cómo corta cables, algo. Miren, no sé si el Teriam es un buen youtuber, un buen vendedor, no sé. Él sabrá qué es lo que hace con su vida, un excelente comerciante, un excelente vendedor. Lo que sí les digo que ha instaurado en el público general de YouTube que mira herramientas, que las herramientas corten. Aunque sea un martillo y un cortafierro, el día que pruebe masas ese muchacho va a tener que ponerse en el cordón de la vereda con un cortafrío y una masa y mostrar cómo corta, porque bueno, la gente se acostumbró a la sección picando cables. Pero bueno, volvamos a lo interesante. Tenemos cable de 1 milímetro. Logré que corte, corte bien en toda su, en la totalidad de su longitud, quería decir. Muchos dirán, ¿para qué? ¿Para qué la voy a dejar desafilada y oxidada? A mí me gusta que, bueno, que tengan funcionabilidad. Corta muy bien. Después, si tienen ganas, les muestro
Esperen que voy a cortar un cable grueso para hacer la demostración. Obviamente este es un 6 milímetros. Hay que imprimir un poquito más de fuerza. Pero corta. Después, si tienen ganas, les muestro, como les estaba diciendo, el sistema que he utilizado para afilar la tenaza. Tengo un par más, así que no se preocupen que lo vamos a, si les interesa, lo vamos a hacer. Este, bueno, es de 1,5. Voy a empezar a hacer como el querido amigo Gregorio, de tener una latita con cables viejos y cosas. Acá generalmente siempre tengo cables viejos que uno saca de por ahí instalaciones de los vehículos, los domicilios, bueno, no sé. Vamos a probar esta ficha, a ver. Quiero que se vea, a ver si se ve como lo escupe. Un cable automotor de 2,5 milímetros. Bueno, ya sabemos, Tano, corta genial. Nos alegramos por vos. Video de charlita un poco más larga de lo que estamos acostumbrados, seguramente en la tarde. O esto es una puesta a tierra de un ventilador. Vieron que trae puesta a tierra a montañas. Bueno, es una de las que no he instalado, dado que la casa no tenía esa posibilidad. Y me quedó el cablecito con el terminal. Bueno, después les voy a mostrar la teoría mía para afilar tenazas, que no tiene mucho sentido en esta herramienta, pero hay un video del querido amigo Gregorio donde afila una tenaza. Estaría bueno si lo querés ampliar, amigo, ese video, está espectacular, porque yo utilizo una teoría más o menos parecida. La verdad que está muy bueno ese video. Y como ustedes saben, tengo ciertos problemitas. Ven que quedaron los cables unos más largos, otros más cortos. Bueno, me gustan que todo, me gusta que aunque sea para tirar a la basura, tenga todo la misma longitud. Así que vamos a cortar más o menos a la misma distancia. Y de este lado, bueno, que tendríamos la alimentación. Acá ya es cable 4 automotor. Listo. Verdadero picando cable. Esperen que saco la foto para la portada del video. Así ya saben que si no les interesa no lo miran. Charlita larga entre la tarde y mañana. Porque quiero hacerla esta tarde en lo posible. Porque si mañana el bajón dominguero es muy pronunciado, por ahí se produce el efecto contrario y no hago nada. Sé que para muchos no es importante la charlita, el contacto, pero para otros amigos como el querido Roberto, el querido Tito, el querido Manuel, bueno, los amigos Pablo, el querido amigo Franco, Agustín. Agustín, confirmame, sos vos el que me saludó por WhatsApp. Y bueno, para algunos amigos es importante, interesante y entretenido ver algún videíto del Tano. Les mando un saludo y bueno, los estoy viendo más tarde.